Le es importante la resurrección. Ok, entonces voy a tratar de predicar sobre ese tema, hermano. ¿Por qué le es importante la resurrección? Quiero, en primer lugar, dar mi propio testimonio. Hermanos, el día, pues yo, toda mi vida, porque yo fui criado en la iglesia todos los domingos y aún entre semana venimos a la iglesia, pero no conocí a Cristo. No tuve ningún cambio de mi vida, sino hasta la edad de 19 años. Oí un mensaje precisamente sobre la resurrección. Y el Espíritu Santo llevó el mensaje en mi corazón y yo dije, entonces, sí, es cierto, Cristo vive. Señor, como tú vives, aquí está mi vida, es todo para ti, Señor. Donde tú quieres enviarme, lo que tú quieres de mi vida, eso yo quiero hacer. Y hermanos, fue el principio de mi vida real, mi vida con Cristo. ¿Por qué es importante el mensaje de la resurrección? Hermanos, si lo comprendemos y lo creemos, seremos cambiados, seremos diferentes, seremos gente de Dios. En el pasaje hoy, hermanos, la lectura que tuvimos fue un repaso de los eventos del día de la resurrección. Yo no voy a regresar a hablar de la historia. Quiero tomar el tiempo para hablar de la importancia de la historia. ¿Por qué nos significa tanto? Y que notar, hermanos, que hay dos cosas necesarias para que seamos salvos. Dos cosas necesarias para que tengamos la salvación. Y está en un pasaje escrito por Pablo. Hermanos, hoy en día, ya por casi 100 años, fue en 1925 que alguien, no sé quién fue el autor, escribió una serie de versículos, 4 o 5 versículos, que él puso el nombre El Plan de Salvación. Eso hace 95 años. No, menos, en 1925. Entonces, 97 años. Por primera vez, los cristianos usaron esos 4 o 5 textos para explicar cómo ser cristiano. Y usaron versículos de Pablo. Interesante, Pablo tenía su propio plan de salvación. Y era de un solo versículo. Era más sencillo, pero más exigente. Requería más que la primera presentación del plan de salvación requería. Últimamente yo veo adaptaciones, o sea, hay cambios. Y que ahora incluye todo, inclusive los verdaderos requisitos para la salvación. Pero por casi un siglo, por la mayor parte de los 97 años, el plan de salvación no era el plan de salvación de Pablo. Pablo tenía su propio plan. Pero no se usa. Yo nunca he visto que se usa este plan para presentar cómo es que uno llega a ser cristiano. Entonces yo quisiera por un momento que ponga a un lado cualquier lista que usted tiene de plan de salvación y pensar de Pablo, confiar en Pablo. ¿Qué dijo él? ¿Cómo podemos ser salvos? Y aparece, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Si usted no puede memorizar 4 o 5 versículos, le recomiendo recordar un solo versículo. Y este versículo, como voy a explicar, cuenta todo lo necesario para que Dios cambie nuestra vida y nos dé la vida eterna. Ahora oigamos. Si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Y él va a explicar un poco más. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy sencillo. ¿Qué está diciendo? Dice que hay dos cosas. Uno, que nosotros tenemos que creer que Jesús se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque si Él se levantó de los muertos, también murió por los muertos. Somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero un sacrificio victorioso. ¿Cómo sabemos que era victorioso? Porque se levantó de los muertos. Él murió. Murió por nuestros pecados, pero no se quedó ahí muerto, sino que fue levantado. Y fue esta resurrección que nos da a nosotros la confianza. Él tiene para nosotros también una vida nueva. Amén. Él tiene una vida eterna. Tenemos que creerlo. Pero hay otra cosa que también tenemos que hacer. O sea, eso es lo que hace Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, según las Escrituras, y también de levantarse de los muertos, mostrando que sí tenía victoria sobre todo el pecado, sobre la muerte misma, que es el precio del pecado. Pero la otra cosa es sencillamente esto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. No. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y eso es lo que falta el plan de salvación. No incluyó nada del señorío de Cristo. Solo hay que creer. Y preguntamos, ¿creer qué? ¿Cuánto tenemos que creer? Muchos se quedan confundidos. Yo como niño y aún como joven fui confundido. ¿Usted cree? ¿Tú crees, verdad? Pues no sé. Pues, ¿qué clase de fe necesitas? ¿Cómo tienes que creer? ¿En qué medida tienes que creer? Pues no sé. Y no me explicaron. El plan de salvación no me explica. Pablo dice, ¿qué clase de fe salva? ¿Qué es la fe que salva? Dice que confesar con tu boca Jesús. Y a propósito, en mi Biblia dice, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. En el griego no dice así. En el griego dice, si confesares con tu boca, Jesucristo es el Señor. ¿De dónde oímos esto? Es el viejo Shema cristiano. Dice Pablo, no, si confesares con tu boca, Jesucristo es el Señor. Y creeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, o sea que Cristo murió por usted y tuvo victoria, y usted lo cree, y usted dice, y Él es mi Señor. Amén. Será salvo. Tan sencillo, hermanos, pero tan básico. Y la gente, y yo inclusive me quedé confuso, pero creo yo suficiente que hay que creer en tu corazón. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Es un sentimiento? Sí, pero debe ser un sentimiento fuerte. Debo temblar un poco. No está hablando de la emoción. Está hablando de una decisión moral. Una decisión costosa. Una decisión real. Cristo es el Señor. Cuando lo digo, es mi Señor. Es mi Señor. Y eso fue mi experiencia. Cuando oí y fui convencido de que Cristo se levantó de los muertos, dije, entonces sí, Él merece mi vida. Señor, yo soy tuyo. Y el Señor me dijo, y yo soy tuyo. Es tan sencillo, hermanos, el mensaje. No necesitamos una serie de versículos. Un solo versículo es adecuado. Voy a leerla una vez más. Si confesares con tu boca, Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ahí está.
será salvo. Pablo no necesitaba otro plan de salvación, más adecuado a la suya. Así somos salvos, hermanos. Así el pueblo puede ser salvo, pero reconociendo a Jesús como el Señor de sus vidas. Es interesante, y vamos a ya estudiar una historia bíblica que sucedió en el día de la muerte de Cristo. Para nosotros el Viernes Santo, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, sucedió algo que ilustra todo lo que estoy contando. Un hombre, y no fue un santo apóstol, un hombre reveló con su boca lo que es la forma en que uno puede ser salvo. Y ese hombre que habló, no solo que no fue un apóstol, fue un hombre malo. Fue un hombre que había sido un bandido. En nuestras Biblias usan diferentes términos. Depende, o sea, de la traducción. Oímos, fue un ladrón. Pues un ladrón, hermanos, puede ser un pickpocket, uno que ahí solo agarra billetera de la bolsa, de la bolsa del pantalón. Es un ladrón. Ok, no, fue un ladrón. Otros dicen fue un malhechor. Pues uno que miente es un malhechor. Uno aún dice que un rebelde, lo tradujo rebelde. Hermanos, Israel estaba bajo el dominio de un dictador tremendo, pagano en Roma, que hizo mal al pueblo de Dios. Y un rebelde podría ser un patriota. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice en su sentido original? Usa una palabra que solo puede traducir bandido. Fue un bandido. Pues los bandidos, hermanos, no tienen nada para recomendarnos. Jesús contó una historia, creo que era historia, de un samaritano que encontró a víctimas de bandidos. Y como ese samaritano salvó la vida de esta víctima de bandidos. Yo me pregunto, ¿acaso puede ser aquellos dos que estaban a los dos lados de Cristo? ¿Acaso estuvo Cristo hablando de aquellos dos? No sabemos. Pero los bandidos no tenían nada para recomendarnos. Y fue un bandido que reveló la realidad de la salvación en la forma que Pablo lo explica. Escuchemos la historia. Está en Lucas 23, versículos 39 a 44. Dice, voy a comenzar con 38. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores, uno de los bandidos que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo,
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Dice Pablo, si confesamos con nuestra propia boca, no es un secreto, es algo declarado, algo que declaramos al pueblo. Jesucristo es mi Señor. Él es mi Señor. Ahora, si ellos dicen, hermano, ¿por qué vives como tú? Perdóname, tengo que corregir mi vida. Si hay algo no atractivo en mi vida, si hay algo feo, si hay algo que dice que no es verdad, tengo que pedir perdón, primero a ustedes y luego a Dios. Señor, yo quiero ser lo que digo que soy. Yo soy súbdito de Jesucristo. Jesucristo es mi Señor. Amén. Así que hay dos cosas, hermanos, que tenemos que hacer para ser salvos. Uno es creer. ¿Creer qué? Creer que Cristo realmente borró nuestra cuenta mala en la cruz. Cristo murió por nosotros. Cristo tuvo victoria por nosotros. Somos perdonados no por el sufrimiento nuestro, sino somos perdonados por el sufrimiento de Cristo en lugar de nuestro sufrimiento. Y entonces que Cristo murió por mí. Pero ¿cómo sé que era efectivo? Dios le levantó. Amén. Dios le levantó. Y fue visto por más de 500 hombres y mujeres creyentes en Cristo. Y que vivía en la tierra por 40 días más. Y en esto Él demostró, es vivo. Vive. Jesucristo vive. Él murió, pero murió exitosamente, porque no se quedó muerto. Y eso quiere decir, Él que cargó en Él mismo todos los pecados de mí y de usted. Si Él que cargó toda esa suciedad, toda esa maleza, todo ese mal, y Dios le levantó a los muertos, Dios le dio victoria, la victoria también es mía. Porque Cristo murió por mí y en nombre mío fue levantado de los muertos y vive para siempre. Gloria a Dios. Amén. Entonces decimos, pues tenemos que creer para ser salvos. Pero creer en qué medida. Yo quiero hasta que tiemblo. Dice Santiago, aún los demonios creen y tiemblan. Es un problema. Porque yo sé que los demonios no están salvos. Muy al contrario. Pero creen. Y que creen profundamente. Creen hasta que están temblando por lo que ellos creen. Entonces no puedo yo creer igualmente y temblar también. Y aún así no me funciona. Sí. ¿En qué medida tengo que creer que soy salvo? Tengo que creer tan profundamente que yo digo, mi vida es para Él. Amén. Jesucristo es mi Señor. Eso no hacen los demonios. No pueden hacerlo. Dice Pablo en otro texto, dice que nadie puede decir Jesús es Señor aparte de la obra del Espíritu Santo. Ahora, en parte tiene razón, en parte no tiene razón. Porque aún el demonio mismo puede declarar Jesús es el Señor. Pero el demonio sin el poder del Espíritu Santo no puede ser con sinceridad Jesús es mi Señor. Esa es la diferencia. Hermanos, yo recuerdo tantos sermones que oí de joven, que dicen, primero hay que aceptar a Jesús, hay que creer en Jesús, y más tarde tiene que reconocerle como Señor de su vida. Ojalá que lo hagas.
No, dice Pablo, no, aparte de recibirle como Señor, ¿cómo puede salvarle? Usted tendría nada más, o yo tendría nada más, la fe de los demonios. Pero una fe que no transforma la vida. La fe que transforma la vida es la fe en que yo digo, tanto lo creo, Señor, que de aquí en adelante yo soy todo tuyo. Y eso es nuestro mensaje al mundo, hermanos. Jesucristo es el Señor. Ahora es interesante que a este hombre Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Interesante. ¿Por qué pudo Jesús decir esto? ¿Porque estaba sufriendo igual que él? No. Porque él creyó. Porque él dijo algo que ninguno más estaba diciendo. Ninguno más. Ni los apóstoles mismos. Señor. Y ahí Cristo estaba muriendo. Señor, cuando tú entras en tu reino. Nadie estaba pensando de la entrada de Cristo en el reino. Jesús ya iba a dejar de existir en términos populares. Es decir, no, al contrario, Señor, cuando tú entras en tu reino como qué? Como rey. Como rey. Cuando tú entras en tu reino, acuérdate de mí. ¿Cómo podría Jesús acordarse de él? Porque él también dijo, Cristo es mi Señor. Él estaba reconociendo a Cristo como el Señor de su vida. Desde ese momento, él confiaba que Cristo estaba muriendo por él, pero él también confiaba que su vida era para Cristo. Y que cuando Cristo iba a venir para establecer su reino, él sería un súbdito. ¿Sabes? El primero de entrar en ese reinado. Jesucristo es el Señor, es mi Señor. Gloria a Dios. No tenía nada para recomendarle. Ese hombre, no hay ninguna lista de los bienes que había hecho, de los favores que había dado a la gente. Yo robé, pero sí di. No hablo de eso. Fue un hombre malo. Confesó que era malo. Él dice, aquí nosotros estamos pagando lo debido por nuestros malos hechos. Pero él no. Él no ha hecho nada malo. Al contrario. Entonces él confiaba que Cristo sí era adecuado para pagar la deuda que él tenía por tanta maldad en su vida. Curioso, interesante, como Cristo se reveló a las personas más lejos de Dios. Recuerda a la samaritana. Fue la peor mujer en el pueblo. Por eso ella iba sola a conseguir agua, porque la gente se burlaba de ella. Ella había fracasado tanto. Se había casado 5 veces, divorciado 5 veces, y ahora está viviendo con un hombre que ni era su esposo. Y a esta mujer, Cristo dijo algo que no había dicho todavía a sus propios discípulos. Y cuando Él habló del Mesías, Él dice, cuando Él viene nos va a enseñar todas las cosas. Jesús dice, yo soy. Yo soy. A una mujer así. A un ladrón, hombre cruel que había hecho tanto daño, que había herido a la gente, había matado, posiblemente matado a la gente, había tomado todo lo que tenía, sin ninguna misericordia. Ese hombre que no merecía nada de Dios. Jesús dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo pudo salvarse este hombre? ¿A qué base? Pero él no era tan malo. Sí, era bastante malo. Pues era religioso a saber.
pero no fue su religión que le salvó. Lo que le salvó fue su declaración: cuando entres en tu reino, Señor, cuando tú mandas en todo el mundo, acuérdate de mí. Yo quiero ser parte de esto. Nosotros entonces creemos para la salvación. Interesante, hermanos. Ustedes recuerdan en este propio día, domingo de resurrección, Tomás tenía un problema. Tomás oyó los testimonios primero de una mujer, después de dos varones, después de Pedro y después de los demás apóstoles. Hemos visto a Cristo, a Jesús, Él estaba vivo. Y Tomás, no. Yo lo voy a creer cuando lo veo con mis propios ojos y cuando yo puedo meter mis dedos en las llagas, en sus heridas. Alguien hizo un comentario muy interesante sobre esto. En el cielo, solo uno va a aparecer allí que tiene llagas. Todos seremos perfeccionados, menos uno. Porque Cristo va a demostrar aún ahí las llagas de lo que Él pagó por nosotros. Entonces, este hombre sí creyó y él declaró: Jesús es mi Señor. Pablo en 1 Corintios 12:3 dijo: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, para rendir mi vida a Cristo, para decir ya no yo, solo Cristo, solo para esto, esto puedo hacer solo por el poder del Espíritu Santo. Para morir, dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Cómo no vivió? Porque él decidió ya no yo, más Cristo. Cristo es mi vida. Y con esta fe Dios le salvó. Hermanos, no hay una fe barata que salva. La fe que salva es una fe de declaración. Curioso, cuando Cristo habló a Tomás, dijo: bienaventurados los que sin ver creerán. Creen. Ahora, nosotros, ninguno aquí hemos visto a Cristo vivo. Todos creemos a base de una fe. Pero no es una fe ciega. No es una fe sin razón. No es una fe solo emocional. Es una fe basada en hechos. Dice en el Nuevo Testamento, dice, hubo 500 reunidos en una ocasión que le vieron. Y dice, y la mayoría de los cuales viven todavía. Si yo les digo, hermanos, yo vi a un resucitado y era de tal y tal iglesia que vieron todo, y ahí están, si quiere, puede ir a preguntarles. Tontería. Pero en este caso fue real, que muchos lo hayan visto. O sea que nuestra fe no es tan ciega, porque se basa sobre un testimonio histórico, verídico, escrito por diferentes hombres y mujeres, y también por mujeres. Pero, interesante, este ladrón no tenía esa ventaja. Él creyó en la resurrección antes que iba a ocurrir. Él no oyó testimonio de ninguno. No, ninguno le dijo, él va a levantarse de los muertos. Pero él así lo creía. Qué fe más tremenda, más grande de un hombre malo. Por eso dice, no somos salvos por fe. Este hombre fue salvo solo por fe. No por ninguna cosa buena que había hecho. Por las cosas que hizo, él merecía la muerte. Entonces decimos, gloria a Dios.
Cristo vive. Amén. Cristo vive. Número uno, Cristo vive. Amén. Segundo, Cristo es mi Señor. Amén. Cristo es mi Señor. Y esas dos declaraciones, hermanos, nos ponen en los brazos del Señor. Nos ponen en los brazos de Dios. Ya tenemos una vida que antes no teníamos. Tenemos un propósito para vivir muy diferente de lo que tuvimos antes. Ya no yo, ya por Él. Ya por Él. Es fácil decir Cristo es el Señor, pero solo puedo decirlo sinceramente con el poder del Espíritu Santo, igual que obró en el corazón de ese hombre. Lo que sucedió en este pequeño relato, en esas pocas palabras que habló de la experiencia del ladrón, nos ayuda en muchas cosas. Expresan cosas que los teólogos llenan todo un libro para expresar. Uno, por ejemplo, ya hermanos, por unos 900, por como 900 años, han habido los que han enseñado que cuando uno muere va al purgatorio, tiene que purgar su pecado. Pues ¿qué del ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué tiempo iba a ser hoy? Pues le habló aproximadamente, calculamos como a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde Cristo murió. Para las 5, lo más tarde a las 6 de la tarde, el ladrón también fue matado. Así que total de ¿cuántos? Como 5, 6, 7, como 7 horas. Hoy estarás conmigo. ¿Cuándo? En 7 horas. Hay los que dicen, cuando uno muere, el alma va durmiendo, va a dormir hasta el día de la resurrección. Jesús corrigió esto. Dice, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿En el cielo? No dice en el cielo. Estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, hermanos, y la Biblia no lo explica en detalle. Pero el paraíso porque Cristo estará ahí y nosotros estaremos ahí. Y los que amamos, que fueron con Cristo, ya están ahí. No están ahí durmiendo o roncando esperando que sean levantados. No. Ya están en presencia de Cristo. Dijo Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. El ladrón ilustra esto. Algunos dicen, no, uno puede ser salvo sin ningún cambio en su vida. Solo tiene que declarar, yo creo en Jesucristo. Ah, gloria a Dios. ¿Tú crees? Sí. ¿Usted le acepta como salvo? Sí. Y no veo ningún cambio. Pero no importa. Él cree. No, hermano. Esa clase de fe no salva a nadie. La fe que salva es la fe en que yo digo, ya creo tanto en ti. Doy gracias a Dios por ti. Gracias, Señor, por haber muerto por mí. Gracias a Dios por haber levantado a Cristo y darle la victoria. Gracias a Dios que yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Tú eres mi Señor. Y yo soy tuyo. Así lo explicó este ladrón. ¿Qué teólogo más sabio? ¿Cuánto nos enseñó? Hermanos, les voy a contar dos cosas. Con esto termino. Son cosas muy sencillas. Ustedes los han oído antes. Aún los han oído hoy. Primero, Cristo murió por sus pecados y fue resucitado con poder. Cristo ha ganado sobre la muerte. Cristo ha hecho posible que sus pecados sean perdonados. Cristo vino para ser su Señor y también su Salvador. Y segundo, Jesucristo es el Señor. Declarémoslo, hermano. Declarémoslo. Los cristianos lo hicieron por como, calculamos como 800, 900 años antes de abandonar la práctica.
Pero volvamos, hermanos, a declarar a nuestras familias que todos los días, ellos oigan esas palabras. Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias doy, Señor, porque has venido a darnos vida en una forma tan sencilla y tan básica, que aparte de ti no tenemos ninguna confianza de la vida eterna, pero porque tú has resucitado a los muertos, dando tu vida por nuestros pecados. Bien creemos, Señor, y creemos a la medida que tú